Ahora, hay que mirar cómo es la composición ahora de nuestras familias. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿cuántos integrantes lo conforman? Exacto. Cuando uno se pone a mirar en el mercado, pues no hay un gramaje superior como a 500 gramos como para las familias. También tiene que ver con la frecuencia de compra. Las familias compran o quincenal o cada mes generalmente el café. Pues actualmente como se está colocando todas las empresas, la modalidad ya pagan es quincenal. Ya es muy raro la empresa que esté pagando mensual. Entonces, considero que uno hace, el mercado es quincenal, lo que son lo de la canasta familiar. Ok. Y en una quincena, pues un frasco de café que tenga o un empaque de café que tenga 250 gramos es como lo Es más ideal, adecuado. ¿cierto? Es el más Sí, señor. adecuado para que no pierda las características del producto. De hecho, hay gente que dice que lo venden pequeño para que el café no vaya perdiendo esas características que tiene, como el olor, la textura, la suavidad, que no se vaya volviendo viejo. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, yo creería que se podría sacar siquiera dos tamaños al mercado. Gracias, instructora, muy amable. Listo, dale. Ok, ¿qué otra inquietud tenemos con el estudio de mercados? Yo, instructora, Listo, dime. su merced dice que debemos, dentro del producto que se esté manejando, un sustituto, ¿sí? Yo coloqué que, por ejemplo, pueden sustituirlo como las aromáticas, como hay variedad de aromáticas y de sabores. Debo especificar, por ejemplo, dos, ¿me recomienda? Sí, por ejemplo, en nuestro contexto también se toma mucho aguapanela, ¿no? Sí, Podría ser. El café también se puede reemplazar, o el tinto se puede reemplazar por el chocolate. También puede ser un sustituto. entonces lo colocaría así en contexto en el trabajo aromática, chocolate o agua de panela. Exacto. Sería como más, son las bebidas que más reemplazarían al café. Ah, ok, gracias. Listo. Por ejemplo, yo por aquí veo que hablan del té verde, el cacao, por ejemplo, en Argentina el mate es un sustituto del café, pero básicamente sí, el primer sustituto es la aromática. Cuando su merced en la anterior clase nos decía el factor diferenciador del producto se refiere a... Se refiere a algo que no tenga la competencia, que solamente lo tenga yo como producto, que sea un atributo del producto que no se encuentre tan fácil en el mercado. Por ejemplo, es que esa parte ahí donde me puso a pensar y no, por ejemplo, con el café, instructora, ¿qué producto diferenciador le podría adquirir ahí en esa parte? Bueno, con el café yo he visto que hacen la diferencia, es como con la acidez. Se ve mucho que hacen un café con una acidez diferente, o hay algunos que le Ah, agregan hasta sabor, sabor a vainilla, sabor a canela, le agregan otro factor. Aunque a mí me parece pues que como café cambiarlo, esa podría ser una línea diferente, como para ciertas ocasiones, ¿cierto? sí, señora. Pero
La diferencia está en el proceso que se hace con el café, que le cambia el sabor, más ácido, menos ácido, con más cuerpo, las características en sí que tenga el café. ¿Cuál es la diferencia entre el café de María que producen en el estudio de mercados de María del Pilar a los demás que uno encuentra en el mercado? La diferencia, por ejemplo, con el Colcafé o con el Nescafé. Pues, por ejemplo, lo que sucede es que este café, el que se saca acá del predio, como aquí en la región de Santander, son cooperativas que llegan y ellas lo compran y de ahí lo exportan o lo ponen en ciertas entidades como empresas como Juan Valdés. Sí, no es que es un producto que yo lo cojo, lo procese y que yo le dé el nombre propio, le digo así. Entonces, Ah, ya. O sea que ustedes sacan un café genérico. O exactamente sea un que café genérico. no tiene marca. Muy bien, no. No. Ahí no hay necesidad de que tenga un valor diferenciador porque ya tenemos el mercado, ¿cierto? Y de Entonces, hecho, sí, la característica es que es un café genérico para que lo puedan exportar. Pero si tiene una característica especial y me imagino que es la calidad, porque sí, se porque es que exporta. como se varía dependiendo de la semilla que se plante, como hay variedad de semillas, ahí es donde se está diciendo lo que es el sabor, su acidez, su aroma, y lo van clasificando dependiendo de la regionalidad que se va exportando. Entonces ahí está el factor diferenciador en la semilla. Ah, entonces ahí se lo expongo en mi trabajo, de Ok, qué semilla viene, ¿sí? exacto. ¿Y por qué es tan diferente? Ok. Bueno, lo dejamos un minutico. Muy bien, Gracias, instructora. dale con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud sobre el componente Profe, de yo, mercadeo? Dime, Gisette. mi proyecto es de harina de plátano. Ok, harina de Entonces, plata. ahí, ¿qué vale serían los Eh, ¿Qué se puede elaborar con la harina de plátano? coladas? Si lo utilizan para coladas, para hacer arepas, Tortas. si lo utilizan para muchas tortas. Ok. Entonces, el factor diferenciador de la harina de plátano es ese alto valor nutricional, ¿cierto? Me supongo. Sí, tiene muchas vitaminas. Exacto. Entonces, el sustituto tuyo sería la harina de trigo, la harina de maíz, también podría ser un sustituto. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Hasta la maicena podría ser un sustituto, ¿cierto? La fécula de maíz. Sí, también porque se utiliza casi para lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces sería harina de trigo, fécula de maíz. Sí. Gracias, profe. Dale con gusto. Bueno, ¿alguien más? Ok. Bueno, en la repetición de la clase para quienes no puedan No, ingresar señora, quería hoy ver con mi mamá haciendo mi favor. será mañana ¿Dónde está porque ya? el viernes tengo una reunión. Entonces, mañana, para quienes de pronto no hayan alcanzado a llegar hoy, tendremos como otra conexión para poderles asesorar. ¿Listo? ¿Mañana? Sí, mañana. ¿A qué hora, instructora? Eh, Igual a las 6 de la tarde. Instructora, qué pena interrumpirla, pero nosotros mañana tenemos clase con otro Ay, instructor. sí, ustedes mañana están.
con el componente de ética, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, porque estaba definido para el viernes, pero yo el viernes tengo una reunión. Podríamos hacer el encuentro más tardecito, hacerlo tipo 7:30, porque mientras yo llego a la casa de la reunión, entonces podríamos dejarlo para el viernes. María del Pilar, disculpa, ¿dónde está lo de la clase de mañana? A mí no me ha llegado ninguna información. El Sí. cronograma ya aparece, el de la fase 3 dice febrero y marzo, y están los instructores. Qué pena, profesora. Pues sí, pero el profesor el instructor no se ha comunicado, ¿sí? No, pero ellos colocan el link como hizo nuestra instructora Juliet. Colocan el día anterior, puede ser que él ahorita lo suba en la plataforma, y está a las 6 de la tarde la sesión de mañana. Ok, gracias. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les voy a explicar el componente técnico que es el que sigue, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla. Y aquí tenemos entonces el componente técnico. Podemos observar que iniciamos en el punto 6 el componente técnico. Bueno. Dice, teniendo en cuenta el contenido que se presenta en el material de apoyo, debe realizar el estudio técnico sobre el producto o servicio. Y aquí debe establecer primero la localización y el tamaño de la explotación. En el documento que tienen en la plataforma, pues habla que es muy importante hablar del tamaño de la explotación agrícola, ¿cierto? Y cuando en este caso no tenemos personas que tengan producción de leche, ¿o sí? ¿Hay alguno que tenga producción de leche? Bueno, aquí no hay ningún caso, pero hay otros grupos que sí tienen esa... Hay dos compañeras que tienen, no me acuerdo si es, pero hay dos que tienen con leche. Sí, el grupo que entró el viernes tenían un proyecto con leche. Bueno, Hay dos, déjame yo miro y... Dale, gracias. Es muy importante establecer la cantidad de terreno que tengo y hacer la comparación con el número de animales también que tenemos para la producción, ¿cierto? La idea es que el terreno sea el suficiente, tengan los metros cada semoviente o cada proceso con el animal debe tener pues la cantidad de espacio suficiente para que la producción se pueda llevar en el mejor término, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar el tamaño del suelo que se tiene eh, sembrado o que se tienen con los animales de producción, ¿cierto? Entonces es importante hacer la descripción detallada de la localización y el tamaño de la explotación. Después de que ya tenemos... Hola, cuéntame. Qué pena, es que yo estoy estudiando zootecnia y yo doy pastos y forraje, y yo en mi trabajo me toca hacer ese tipo de cosas, por el pastoreo y demás. Yo estaba pensando también el proceso de la leche, porque eso que dices ahí, yo ya lo hice con un trabajo aparte. No sé si lo puedo usar para hacer este también. Sí, claro que sí, lo puedes utilizar. Dale, gracias, profe. Dale, con gusto. Instructora, qué pena interrumpirla. Claro, dime. Cuando su merced dice la descripción detallada de la localización, por ejemplo, lo mío es agrícola. Entonces yo identifico qué tamaño tiene las cantidades de mata. Y en la descripción detallada de la localización, su merced se refiere a la latitud en que se encuentra el predio. Exacto, donde se encuentra el previo. De hecho, si podemos ingresar la georreferenciación que nos muestra Google Maps, también puede ser válida. Ah, bueno, sí, señora. Ahí nos queda súper, pues sobre todo porque Google Maps
ofrecen una calidad de imágenes que muestran gráficamente y más detalladamente pues cómo podemos llegar ahí. Y esa es como la parte de la localización, pero también hay que describir. Me encuentro en Santander, ubicado en tal región específicamente, ¿cierto? Eso es muy importante. Recuerden que aquí estamos personas de casi de todo el país, entonces es importante hacer la referencia geoespacial en donde nos encontramos. Y Nos obviamente, enseñaron, disculpa, María Pilar, recuerda que nos enseñaron en agrimensura cómo medir y hacer todo eso con los terrenos, ¿recuerdas? La clase antes de salir a vacaciones. Sí, sí, señora. ¿Qué te puede ayudar? Gracias. listo, ok. Entonces, ahí ya tenemos casi que la información de este primer punto. Yo creo que casi todos ya la tienen porque ya veníamos con un proceso donde ya estaba la parte técnica casi que elaborada. Aquí lo que vamos a hacer es como tomar lo que ya hemos hecho y organizarlo. Bueno, vamos a hablar, después de que ya tenemos la localización en tamaño de la explotación, vamos a hablar de lo que tiene que ver con una descripción detallada del proceso productivo, es decir, un paso a paso de cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo. ¿Qué significa eso? Vamos a hacerlo entre todos, por favor ayúdenme. Bueno, la localización. Aquí, en el paso a paso del proceso productivo. ¿Cuál es el primer paso del proceso productivo? ¿Qué es lo primero que uno hace para poder desarrollar el proceso productivo de cualquier producto? Analizar el terreno. Sí, analizamos primero el terreno. Listo, analizar el terreno. ¿Qué más? En ese análisis del terreno, ¿qué indica? ¿Cuáles son las acciones a desarrollar ahí en el análisis del terreno? Creo Por que es la ejemplo, altura, la temperatura, la, ¿cómo se llama eso? Las lluvias, Y época de lluvia. las características del suelo en sí, ¿cierto? su acidez y Si es características. fértil o no. Sí, sí, esa ha sido los nutrientes que tiene el suelo, ¿cierto? Sí, señora. Las características. ¿Qué más? Bueno, ya sabemos que nuestro suelo es apto para iniciar el proceso de producción. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo paso? Creo que también ver las épocas de lluvia. ¿Cuál es la época de lluvia y se queda en la región? Listo, sí, eso va aquí también en el análisis que se debe realizar antes. Las épocas de lluvia, las características del suelo, la altura, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte agrícola, en el sembrado de café, ¿en qué época se debe realizar el semillero? Muy bien. ¿Las semillas de dónde salen? De la misma mata, pero eso ya los venden en la parte cafetera. Ok, o sea que el siguiente paso son las compras. Antes de empezar a producir tenemos que comprar, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, estas compras para nosotros es como salir a comprar cositas, pero las cositas de nosotros se llaman materias primas, ¿o no? Sí, señora. Entonces, nuestras materias primas, ¿cuáles son? Depende, varían mucho de cada uno de los productos o los proyectos que tenemos, ¿cierto? Pero es muy importante identificar cuáles son esas materias primas. Entonces, compramos las materias primas. Importante definir cuáles son. Aquí deben definir cuáles son sus materias primas. ¿Por qué? Porque no son las mismas materias primas para
para diseñar o desarrollar un producto natural, o no son las mismas materias primas para el café, y tampoco van a ser las materias primas para la harina de plátano. Entonces, cada uno de nuestros proyectos tiene unas materias primas diferentes. Hay que decir cuáles son esas compras que debemos hacer y hacer el listado detallado de esas materias primas. ¿Listo? Hay que hacer un listado muy detallado. ¿Por qué es muy importante hacer ese listado? ¿Alguien sabe por qué? Porque así se puede tener la idea del proyecto para poderlo realizar en óptimas condiciones. Exacto, muy bien. Lo que, por ejemplo, hoy yo estaba viendo una noticia que hablaba de que íbamos a tener muchísimas dificultades para conseguir las materias primas en lo que tenga que ver con el campo, con todas las materias primas agrícolas. Los Creo que insumos agrícolas. todo va a subir muchísimo, ¿cierto? Sí, señora. Porque Entonces, hay la mayoría, que pena interrumpirla, la mayoría los exportan. exacto. Entonces, de hecho, se habla de una crisis alimentaria, que no vamos a tener suficiente leche. De hecho, ya Colanta creo que anunció que iba a empezar a escasear la leche. ¿Por qué? Porque estas materias primas están muy escasas. Entonces, miremos que si yo no tengo bien definido esto, a veces no voy a poder detectar amenazas o algunas dificultades que se me puedan presentar en el camino. Entonces, bueno, tenemos las compras. Después, ¿qué vamos a hacer con esas compras? Vamos a hacer la producción, producir, sembrar, Sí, realizar. pero antes de eso no las tenemos que almacenar. ¿O dónde vamos a ubicar las compras? Entonces aquí es muy importante buscar un sitio donde yo las pueda almacenar de tal manera que esas compras pues no se les vaya a dañar las características. Esos productos deben permanecer con muy buena, con las mismas características de calidad. A ver, puede que yo la semilla no la tenga que almacenar, pero habrán algunos insecticidas que sí tenga que almacenar, ¿cierto? Entonces aquí también hay que disponer de los recursos necesarios para poder almacenar. Es decir, yo como productor debo tener un espacio apto en cuanto a humedad, a temperatura, para poder almacenar los productos y que se conserven, ¿cierto? Entonces aquí hay que mirar dónde los voy a almacenar para garantizar su óptima conservación. Miren, Como una bodega. más o menos. Entonces miren qué tenemos. Que tener una bodega para guardar las compras. Y ahorita vamos a ver que hay algunos que de pronto necesitan una bodega para guardar el producto terminado, otros no. Pero sí es muy importante que usted defina si necesita almacenar o no necesita almacenar sus productos, sus insumos, porque aquí sería almacenar los insumos o la materia prima, ¿cierto? Muy importante definir cada uno de los pasos. La idea es que no se nos pase nada a la hora que vamos a definir el producto, nuestra cadena de valor. Bueno, después de que ya tenemos el almacenaje, empezamos la producción, ¿o no? Bueno, supongamos que empezamos con el proceso de producción. Y este proceso de producción yo lo debo detallar. ¿Qué es lo primero que debo hacer para producir? ¿Quién me quiere ayudar con el proyecto para que hagamos el ejemplo? Hacer como una misión y una visión del proyecto. No, eso todavía no. Ese es el componente que sigue. Aquí, ¿cuál es el proceso de producción del café? Después de realizar el semillero, duran el semillero aproximadamente entre 3 a 5 meses y de ahí se enchapola.
Bueno, entonces aquí hacemos el semillero que tiene una duración de 3 a 5 meses, ¿cierto? Más o menos. Miren que yo lo estoy detallando. Ajá, sí, señora. El segundo punto, Un chapolar. denme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, miren, primero analizamos el suelo, luego miramos las materias primas, luego analizamos, guardamos esas materias primas y garantizamos su conservación. Luego empezamos la producción, el semillero de 3 a 5 meses, luego es la parte de enchapolar que sigue. Después el sembrado en la tierra. Sembrar. El sembrado. ¿Listo? Sí. Y ahí sí se espera aproximadamente un año para la primera cosecha. Para la cosecha. Y después de la cosecha, viene la fase de ¿qué? De recolección. No, pues en ese año da el primer, llamémoslo, la primera cosecha y ese primer semillero dura 9 años echando, le dicen coger 9 por 9 años la carga y después se soquea. Más o menos son 9 años que se deja esa mata, se soquea y vuelve, se empieza el proceso de nuevo desde cero del café. Ok. Mire, entonces aquí aparece como el paso a paso de lo que va pasando con esa producción, ¿cierto? Después de que ya recogí el café, ¿qué hago con él? Entonces el café se coge, se descereza, se pone, si es cierta cantidad de café, se pone en un silo, se llama, que es un secado, o si no se hace manualmente, que extienden, hacen como forma de una bóveda en plástico y se pone que se seque el café, le dan vuelta y después se empaca y se vende. Esto es secado. No voy a hacer en otros cuadritos, se empaca y después de empacado no necesitamos almacenarlo. Pues como eso después de empacar, no, ya se supone que digamos, los predios, ellos como lo venden después del secado, lo venden es por carga instructora, entonces va y lo venden en esos comités cafeteros. Ajá. Y ellos ya empiezan a exportarlo o lo muelen y eso ya lo empiezan a empacarlo dependiendo a la marca que se vaya. Listo. Entonces miremos que aquí ya tenemos el proceso detallado de producción del café. Básicamente, debemos ser muy explícitos a la hora de realizar la actividad, ¿cierto? Pero aquí a grandes rasgos es lo que se debe hacer, ¿cierto? ¿Tienen alguna inquietud con este proceso, con esta parte técnica de lo que nos pide la guía? Bueno, entonces miren, ya tenemos estas dos. Tenemos la localización y el tamaño de la explotación. Tenemos una descripción detallada del proceso productivo, paso a paso de cada una de las actividades que se llevan a consecución del bien en producto. Luego, establecer los insumos, los proveedores, requerimientos nutricionales y además las labores, procesos, maquinaria y equipos necesarios en la post cosecha o planta de sacrificio. Entonces aquí lo que sigue es que vamos a ver cuáles son los... Voy a insertar una nueva diapositiva para que empezamos a ver cuáles son los recursos, ¿cierto? Hacer una lista de esos recursos que necesitamos, que es lo que nos están pidiendo en la guía. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos otra vez materias primas. Entonces aquí empezamos a detallar. Necesitamos materias primas o insumos.
y se debe hacer una lista detallada de cada uno de ellos. Luego de realizar esa materia prima detallada, vamos a mirar quiénes son nuestros proveedores. Entonces, mire, proveedores. Y aquí es muy importante elegir siquiera 2 o 3 proveedores por cada una de estas materias primas. También hay que hacer un listado de en dónde voy a comprar la semilla, dónde voy a comprar el abono, dónde debo comprar los insecticidas. Bueno, importante tener el tema de los proveedores. Luego, los requerimientos nutricionales. Esto aplica para todos. ¿Para quién aplican los requerimientos nutricionales? Todo lo que tiene que ver con alimentos. Exacto. O para quienes están, por decir algo, produciendo leche. ¿Cuáles son esos requerimientos nutricionales que deben tener los semovientes a la hora de que deben tener o sea, no es lo mismo alimentar una vaca que la tengo como para producción de leche que para producción de carne. La alimentación varía, entonces ahí el requerimiento nutricional de cada uno. ¿Listo? Bueno. Y para los que no apliquen, pues simplemente no lo dejamos ahí. Si necesitamos sabores, bueno, los procesos, si yo debo tener varios procesos o solamente un proceso. La maquinaria, si necesito varios procesos. ¿Para qué aplican los procesos? Aplican para productos que tienen varios sabores. Es que yo le tengo que aplicar el sabor al café de vainilla. Entonces este café va a un proceso diferente que al que no tiene ningún sabor a vainilla, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta cuáles son esos procesos. Debo hacer una lista de la maquinaria que yo necesito para poder producir. Y también debo tener, y ojalá muy detallado, muchachos, cada uno de estos procesos, ¿cierto? Entonces, la maquinaria y luego los equipos necesarios que yo necesito para la post cosecha, para la planta o para el sacrificio, de acuerdo a las necesidades pues, que tenga la unidad productiva. La maquinaria y los equipos. Si necesito maquinaria, si necesito equipos o si yo necesito un tractor, bueno, lo que sea necesario para que el cultivo me salga bien. Por ejemplo, para los que tienen que ver con el proyecto en el plátano, pues en el plátano se necesitan, el banano y el plátano necesitan unos equipos como garruchas, que necesitan una parte técnica donde se hace el lavado, las bolsas, los etiquetados. Entonces, cada uno de estos maquinaria, equipos y también algunos otros insumos que también vienen acá. Inquietudes hasta esta parte donde vamos. Sí, no, yo le iba a preguntar era sobre los insumos de que el empaquetado también entra en insumos, ¿cierto? Sí, el empaquetado va en los insumos. Gracias. Listo, dale. No entendí a qué se refiere empaquetados, instructora. Cuando vamos, por ejemplo, en el tema del plátano. Sí, ya sé a qué se refiere. Bueno. En las bolsitas en que van ellas forrado el plátano. Durante la producción, ellos forran los plátanos y les dan unas bolsas de colores. No sé si han visto en las sí, esas bolsas vienen con un insecticida, entonces se les pone al plátano para que no se lo coman los bichos y así. Exacto. También
puede hacer en el empaquetado, ya puede ser el empaque final. Ustedes también lo pueden dejar dentro de los insumos. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Continuemos entonces con el desarrollo de la guía. Listo, entonces ya. Vamos aquí en lo que tiene que ver con los recursos. Luego vamos a ver el estudio administrativo que debe realizarse. Alguien por aquí me hablaba de la misión, de la visión, ¿cierto? Entonces aquí nos hablan de un plan estratégico para la empresa. La planeación estratégica de la empresa, sí, la planeación estratégica necesita es eso que ustedes mismos me decían ahorita. Es el plan estratégico de la empresa. Ahí es donde va misión y visión del proyecto. Exacto. Pero ¿qué significa eso? Yo quiero que lo entendamos. Como las ventajas y las desventajas. También. Pero para mí el plan estratégico es todo lo que tiene que ver como con idear, la ideación de ese negocio, que lo estratégico siempre depende de la persona que tiene el negocio en la cabeza. O sea, se lo tiene que conocer también, ese proyecto debe ser tan bien conocido que ese plan estratégico siempre va a ser la carta de navegación. ¿Qué significa la carta de navegación? Es quien te va a decir en dónde estoy yo como empresa y para dónde voy. Entonces, la misión siempre te dice yo como empresa para qué nací. ¿Qué quiero hacer yo como empresa? Que resulta que las misiones de las empresas antes eran unas misiones como que los empleados o los colaboradores las veían muy lejos, pero ahora la misión habla más de esa parte del ADN de la empresa, de quién soy, cómo quiero tratar a mis colaboradores, qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, esa misión es lo que, para lo que nació cada empresa, ¿cierto? Para lo que nació cada empresa. ¿Qué sabemos nosotros de cómo se debe desarrollar, cómo se debe realizar una misión? ¿Qué es lo que debe contener la misión de la empresa? Vuelve a crear la pregunta, por favor, instructora. ¿Qué creemos nosotros que debe tener una misión para poder empezar a desarrollar la misión de la empresa? ¿Qué creemos nosotros que debe tener esa misión? Unas metas. Bueno, sí, lo que pasa es que esa meta ya queda en la visión. La visión sí es la meta. ¿Con qué fin? Las herramientas. La misión es con qué fin quiero crear la empresa, con qué funcionalidad, para qué va a requerir, qué producto se va a desarrollar, o por ejemplo, no producto, sino cuando se habla de una entidad, digamos, de salud, qué beneficio se va a adquirir o qué beneficio voy a dar. Muy Profe, bien. una visión no es cómo se ve la empresa a futuro, un ejemplo. Exacto. Lo que quiero llegar a hacer. Antes las misiones, la visión la hacíamos a 5 años, ya se hace para un poquito más de tiempo, pero vamos a seguirla haciendo nosotros como para 5 años, ¿listo? Sin embargo, sigamos primero con la misión y ahorita pasamos a la visión. ¿Qué vemos como misión? ¿Qué encontramos? ¿Qué nos dicen qué es una misión y cómo se debe realizar una misión? Profe, una misión es como lo que yo quiero hacer, digamos, el servicio que yo voy a prestar con mi emprendimiento, no sé, con el proyecto que yo tenga. Muy bien, sí. Entonces la misión casi que es una promesa.
la misión se convierte en una promesa en donde me estoy garantizando a mí como empresario y a mis clientes para qué nací, ¿cierto? Es esa razón que nos compromete a continuar con el desempeño de la empresa todos los días, ¿cierto? Entonces, la misión, algunas empresas la han ido como, la cambiaron por quiénes somos. No sé si lo han visto en algunas empresas. Pues hay unas empresas que dicen que tienen misión. Hay otros que dicen quiénes somos. Entonces es importante entender qué es entonces una misión y una visión. Bueno, entonces, ¿qué es una misión? Es esa ruta, es esa carta donde le dice, donde yo como empresa me estoy caracterizando o me estoy describiendo. Somos una empresa dedicada a, ¿cierto? Casi siempre decimos a qué nos dedicamos. Y eso responde a la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Entonces siempre me debo decir que soy una empresa, ¿a qué me dedico? Soy una empresa de soluciones, de aquí tengo que hablar, ¿a qué se dedica la empresa? Dedicada a. Y también debo decir cómo voy a desarrollar eso a lo que me dedico. ¿Sí me hago entender? Entonces digo, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Eh, Dentro de la misión, damos también respuesta, solamente damos respuesta a esa la misión, no debe ser demasiado estructurada, se deben utilizar palabras simples para que la gente la pueda entender, se la pueda aprender y la pueda apropiar, ¿cierto? Entonces, la misión o algunas empresas también la llaman propósito. Está como dedicada a cumplir eso para lo que nació la empresa. Es decir, qué soy yo, qué hago como empresa y cómo lo voy a hacer. Cuando yo respondo el qué y el cómo, estoy desarrollando la misión de la empresa. ¿Cierto? Bueno, entonces, miremos misiones de empresas agrícolas para que hagamos el ejemplo, ¿no? ¿Cuál se les ocurre que miremos? Bueno, veamos por acá la misión de Colanta, que fue la que busqué ahorita. Entonces dice, somos una cooperativa. ¿Sí ven? Nos está diciendo qué hace. ¿Quién soy? Somos una cooperativa líder. Miren que aquí me está diciendo el cómo. Ellos quieren ser líderes en el sector o son los líderes del sector. Agroindustrial, con proyección internacional. Es decir, ellos producen, están en el sector agroindustrial y no solamente venden en Colombia, sino también a nivel internacional y nos habla de que tienen altos estándares de calidad que posibilita el progreso y el bienestar de los asociados. ¿Por qué asociados? Porque son una cooperativa. Y los consumidores, con valores y principios promoviendo el desarrollo sostenible para la construcción de un mejor país. Si vemos, es un escrito muy corto, pero que dice mucho, ¿cierto? Entonces ellos dicen quiénes son y cómo y qué es lo que hacen, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Alguna inquietud con referencia a la misión?
Y la visión hace referencia hacia dónde quiero ir. ¿Qué quiero ser? Yo siempre se los digo en estas palabras. ¿Qué quiero ser cuando yo sea grande? Lo que pasa es que esta visión nos toca estarla revisando mucho a ver si sí la estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces la visión nos cuenta de qué quiero hacer yo, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Entonces miren que por ejemplo Colanta lo puso fue de una vez en la misión, dijo que era líder, pero hay algunas empresas que le dicen que quieren ser líder en el mercado en 5 años, ¿cierto? Pero hay algunos que dicen que quieren tener un gran crecimiento. Pero hay algunas otras empresas que no quieren simplemente ni crecer, ni tener, ni ser líder en el mercado, pero sí quieren tener un posicionamiento. ¿Qué significa posicionamiento? Que la gente me conozca. Entonces, depende mucho de cada unidad productiva qué es lo que quiere hacer en 5 años. Pues vamos a revisar la visión de Colanta. Ya vimos la misión, veamos la visión. Entonces la visión de Colanta me dice, bueno, la visión dice, seremos, miren, quiero ser en un futuro una cooperativa altamente comprometida con la internacionalización de la producción, del sector agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo social y económico de los asociados y las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad, productividad, competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales. Definitivamente aquí lo que nos dicen es que Colapta ya no quiere ser solamente una empresa nacional, sino que quiere ser una empresa internacional. Y tanto la misión como la visión habla de lo mismo. Entonces ya aquí dentro de nuestra plataforma estratégica, lo primero que tenemos que empezar a desarrollar es la misión, la visión, pero también son muy importantes que definir unos valores corporativos. ¿Cuántos valores corporativos? Eso depende de cada organización. Pero sí es importante mencionar los valores corporativos y decir cómo se aplican en mi organización. Es decir, si entre mis valores está el respeto, yo tengo que decir cómo en la organización se ve el respeto. Entonces, nuestros colaboradores o somos una empresa que fomenta el respeto en nuestras relaciones, podría ser, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos valores corporativos también deben ir explicados. ¿Alguna inquietud hasta acá? No, señora. Bueno. Entonces aquí ya tenemos el plan estratégico de la empresa y dentro de ese plan estratégico nos hablan de una matriz. Bueno, aquí también tenemos que hacer, perdón, se me había pasado, en ese plan estratégico de la empresa, como nos dice los documentos de apoyo, no solamente tenemos que establecer la misión, la visión, los valores, sino que también tenemos que hacer un organigrama. Entonces aquí tenemos que definir jerárquicamente cómo está organizada nuestra empresa. Entonces lo primero, en el organigrama, pues casi todos los organigramas están yo creo que por acá me lo encuentro. Tienen esa estructura. Tienen una estructura de tipo jerárquico, ¿cierto?
Entonces, este puede ser un organigrama de la empresa, en donde tenemos una estructura de tipo jerárquico. Entonces, aquí vemos que está el gerente. El gerente también tiene un jefe de producción, o tenemos el área de producción. ¿Cuántas áreas tiene la empresa? Depende de quién. Depende inclusive de lo que habíamos dicho acá. Entonces, yo necesito un área de compras, necesito producción, también necesitamos logística o no. Sí, claro. Sí necesitamos dentro de nuestra organización algo de logística. Bueno, también necesitamos un administrador. Bueno, y cada uno de esos componentes los vamos dejando como bien organizaditos en nuestro organigrama. Ese organigrama tiene que definir esa estructura jerárquica, lo que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Entonces, recuerden que cada proceso debe ir en una partecita del organigrama. Déjenme, yo mejor hago este organigrama en una nueva página para que me quede bien organizado. Bueno, busquémoslo otra vez que por acá. Este. Entonces, aquí está el gerente. Tenemos el área de producción. Podemos también tener también un administrador. ¿Qué más nos hace falta acá? Dentro de ese ejemplo del café que teníamos, perdón, voy a conectar mi computador. Dentro del ejemplo que teníamos con el café, qué más personal necesitamos en una planta de café? ¿Operarios? Listo. Los operarios son del área de producción, ¿cierto? Pero necesitamos de pronto un supervisor o no. Yo pensaría que sí. Yo Instructora, también. yo tengo una pregunta. Claro, dime. Por ejemplo, aquí en este organigrama, cuando se hace, es una empresa familiar, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo podría colocar lo que son padres, hijos, nietos, y en la parte de abajo podría colocar mano de obra esporádicamente. ¿Lo podría hacer así? No, la idea es que aquí, en nuestro organigrama, definamos solamente los cargos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, cuando se encuentra que es familiar, Dentro de la familia ¿cómo hay alguien que es el gerente. ¿Quién es el gerente? los padres? Listo. Pero mira lo que ahí está, el gerente. ¿Cierto? Ya decimos Coloco quién es. así, le especifico así, gerente, con Exacto. este, ya le El área entendí. de producción, ¿quién está a cargo de esa área de producción? Los hijos, Listo. Pero mire que aquí lo tenemos. ajá, ok, Dentro de esa área de producción debe haber un hijo que es el supervisor, ¿cierto? sí, ¿Quién depende jerárquicamente del supervisor? El operario. El operario vendría aquí abajo. Espérenme que me quedó. Pongámoslo acá. No me quiere dejar mover.
Bueno, entonces aquí estaría el operario. Miren, que lo que estamos haciendo aquí es definiendo la estructura de mando de la empresa, ¿cierto? Nos están diciendo que la máxima autoridad de la empresa es el gerente, que del gerente dependen unos mandos medios, que son el gerente de producción o el jefe de producción, el administrador, que tenemos unos supervisores, que ese supervisor tiene un operario. También podríamos tener por acá una secretaria que dependa del administrador o un asistente, ¿cierto? Y aquí ya tenemos como una pequeña estructura jerárquica. Entonces, en este organigrama estamos diciendo cuáles son los cargos que necesita la empresa y los vamos a organizar de manera jerárquica. Y vuelvo y les digo, depende mucho del tipo de organización. No todas las organizaciones van a tener el mismo organigrama. Lo importante es que sepamos que aquí debe haber un orden en cuanto a los mandos. ¿Quién manda a quién para que me hagan, para hacerme entender? ¿Listo? Después de que tenemos definido el organigrama, en una nueva hoja debemos definir las funciones de cada uno de los cargos. ¿Cómo busco esas funciones? Las encuentro en Google. Entonces, las funciones de un gerente. Entonces me van a decir que debe ser el gerente. Ah, pero es que yo no quiero esas funciones que dicen ahí. Usted como empresa también puede adaptar y quitar, ¿cierto? Pero puede basarse de cuáles son las funciones de un administrador. Resulta que hay una página del SENA, inclusive, la CNO, nos habla de las funciones y hasta nos dice la salarial. Entonces, en la CNO, si ustedes quieren hacer pues el ejercicio bien juiciosos, buscamos funciones y escala salarial. Entonces, mire que aquí nos hablan de la clasificación y aquí podemos estar buscando. Porque es que usted me dice, es que yo voy a tener que buscar un gerente de afuera, pero no sé cuánto pagarle. Aquí le dicen, es que si vean, si usted tiene un gerente y en este documentico le mire, aquí habla cuánto debe ganar un operario, qué funciones debe tener. Entonces lo pueden buscar y de ahí poder hacer como la consulta. Es que yo no quiero la CN1. Bueno, ya usted es el que decide, ¿cierto? Pero es importante definir las funciones y la escala salarial de cada uno de los puestos de trabajo que definimos en el organigrama. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces ya tenemos definido toda la parte que es de lo que es la planeación estratégica, misión, visión, valores corporativos, organigrama, funciones de cargo. Luego nos piden acá en la guía realizar un análisis DOFA. Bueno, miren, aquí abajito está el organigrama. El organigrama, el tipo de empresa, aspectos legales que sean necesarios para conformar y cumplir con los estándares solicitados. Entonces, bueno, aquí inclusive podemos decir organigrama, las funciones y también hay que hablar del tipo de empresa. Aquí también podemos establecer el tipo de empresa. ¿Listo? Bueno. Y también nos están pidiendo la matriz DOFA o la FODA.
¿cierto? La matriz DOFA, como podemos observar, habla de matriz, ¿cierto? Entonces, una matriz es un cuadro. Entonces empezamos con las debilidades y fortalezas. ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de una empresa? Las debilidades son o fortalezas de una empresa. Esto es a nivel interno. Siempre vamos a hablar de debilidades y fortalezas a nivel interno en la empresa. ¿Qué significa eso? Que yo como gerente, como administrador de mi unidad productiva, yo puedo tener una debilidad hoy, pero mañana esa puede ser una fortaleza. Supongamos, y estas debilidades pasan dentro de la empresa en los procesos eh, que yo puedo intervenir. Supongamos, la producción. Hablemos del tema de las compras. Bueno, ahorita, amenazas y oportunidades. Entonces resulta que yo como empresa tengo que entrar a analizar cada uno de estos procesos en mi empresa. Mire, ¿cómo estoy yo como gerente o cómo está la gerencia de la empresa? Tengo todos los procesos que se necesitan dentro de la gerencia. Bueno, a mí me hace falta tener un sistema de información que me ayude a tomar decisiones. Si no tiene un sistema de información que lo ayude a tomar decisiones, es una debilidad. Pero si usted sí tiene un sistema de información, eso es una fortaleza. No, vea, lo que pasa es que yo como empresa tengo falencias a la hora de producir. Si tengo falencias a la hora de producir, eso es una debilidad. Pero si por el contrario mi producción es de lo mejor, tiene muy buena calidad, es una fortaleza. El personal, no es que yo tengo un excelente personal. La gestión humana en mi empresa es lo mejor. Yo por ese lado no tengo problemas. Entonces ese personal es una fortaleza. Y así voy mirando cada uno de los procesos que tengo en la empresa. ¿Cómo estoy en el tema de mercadeo? No, es que para mí es muy difícil encontrar clientes. Yo generalmente no encuentro clientes fácilmente. Entonces aquí es un tema de mercadeo que puede ser una necesidad. ¿Cómo es la logística de distribución? Bueno, yo sí tengo cómo sacar mis productos, tengo cómo comercializarlos, es costoso, no es costosa, tengo que mirar cómo son los costos. Entonces, cada uno de estos ítems me van mostrando si para mí son una fortaleza o son una debilidad. ¿Cómo estoy en infraestructura? ¿Cómo está la maquinaria del equipo? ¿Cómo estoy? ¿Es buena? ¿Tengo buena tecnología o no tengo buena tecnología dentro de mis procesos? Un segundito, muchachos. Entonces aquí lo que debo hacer es un análisis integral de cómo está mi empresa, de cómo me estoy proyectando, ¿cierto? Es ese análisis integral dentro de cada una de mis áreas en la empresa. Entonces estamos mirando el sistema de información, la producción, el mercadeo, los costos, la infraestructura, cómo estoy en la parte financiera. Eso es un producto que financieramente sostiene mis objetivos,
logra mis objetivos financieros o no. O por el contrario, no tengo un sistema contable que me ayude a, a revisar si no tengo esa parte financiera. O no tengo, no tengo la parte de la nómina bien establecida. No tengo las políticas de calidad bien establecidas. O yo como empresa no tengo políticas. Entonces es revisar cómo dentro de esta estructura yo debo tener cada uno de estos procesos muy bien diseñados para poder saber cómo me voy a relacionar dentro de la empresa y hacia afuera. ¿Tienen alguna pregunta con cada uno de estos ítems que vamos a analizar internamente en la empresa? Listo. Vamos a mirar entonces las variables que analizamos de manera externa. Miremos entonces cuáles son esas variables externas. Las variables externas son aquellas que yo no puedo controlar, pero que sí puedo minimizar. ¿Cuáles son esas variables? El clima puede ser una amenaza, puede ser o los factores ambientales, ¿cierto? Eso viene acá, el clima y factores ambientales. ¿Qué otra cosa? La legislación. Los factores de legislación pueden ser positivos o negativos. Por aquí, el sistema vial para poder sacar nuestros productos de la cabeza. Profe, no entiendo lo de factores de legislación. Bueno, resulta que el gobierno a veces saca programas que nos pueden beneficiar mucho a nosotros. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que la gobernación de Antioquia sacó un programa para capacitar a todos los productores de cacao. Y dentro de esa capacitación, además, también les da unos subsidios a los productores de cacao. Entonces, la gobernación les regala o les subsidia la semilla y los acompaña durante todo el proceso. De hecho, en este momento les están proporcionando unas aplicaciones en la parte de tecnología. Entonces, la aplicación le avisa al productor que el suelo no tiene la acidez que se necesita o que le hace falta nutrientes o que por el contrario le está llegando una plaga y al celular le llegan las notificaciones. Entonces, ¿quién hizo eso? El gobierno fue el que hizo la inversión en la aplicación y se las enseñó a manejar. Entonces, la legislación también nos puede favorecer. No puede ser siempre una amenaza. Por ejemplo, en este caso hay mucho tema de legislación que es favorable para los productores en el sector agrícola, ¿cierto? Entonces es Ya, sí. Son como, por ejemplo, a veces en las zonas rurales hacen como, ay, no sé como clases para saber los procesos de, no sé, agrícolas. Capacitaciones. Capacitaciones, ¿serían eso? También van ¿Algo las así? capacitaciones, sí. Aunque cuando yo hablo de No. legislación tiene que ver con leyes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hablamos que el sector del café es un sector protegido por la legislación. ¿Por qué? Porque si yo quiero traer café de otro país, a ese café le van a cobrar unos impuestos muy altos. En cambio, nosotros no nos cobran de pronto impuestos. ¿Y eso de dónde viene? De una ley. Y asimismo pasa en los otros procesos, con otros productos que no son netamente el café, pero también pasa con otros. Entonces hay leyes que favorecen mucho
la producción agrícola. Que nos toca buscar un poquito, sí, pero no es tan difícil. Todo esto es un tema de consulta. Lo que tiene que ver con las amenazas y oportunidades es más como consultar. En cambio, lo que tiene que ver con las debilidades y fortalezas es un tema que yo lo defino dentro de mi empresa. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Dale, bueno. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta, qué claro, pena. dime. Bueno, no sé si se me escuche. Entonces la pregunta es que bueno, digamos, este tema de las amenazas y las debilidades, bueno, las debilidades y las fortalezas es desde, digamos, por así decirlo, desde este momento, o sea, desde antes de empezar, digamos, a ejecutar como tal el proyecto o ya lo que quedaría después de haber ejecutado el proyecto. La idea es que las identifiquemos antes de. Ustedes Ok, ya saben listo, profe. si va a ser, si su empresa va a ser tecnológica, va a tener la tecnología de punta o todavía le hacen falta. ¿Por qué? Porque si usted lo identifica desde ya, puede ir haciendo acciones. Usted dice, ay no, pero es que mi empresa no está tan tecnificada, pero puedo acceder a algún préstamo más adelante para irla tecnificando. Usted ya sabe que le va faltando, ¿cierto? Esa lista de chequeo como que uno va diciendo, bueno, ya compré esto, después voy haciendo aquello, y es como ir chequeando en qué puedo ir mejorando. Ok, profe, vale. Ok, entonces aquí ya ven las listas que pueden ser amenazas u oportunidades, está el clima, está la legislación, todo lo que tenga que ver con el sistema vial. ¿Qué significa el sistema vial? Lo que son, por ejemplo, las Profe, carreteras terciarias en la parte de poder sacar el producto. Que eso es una falencia en todo el país. Yo estuve consultando muchísimo, muchachos, y eso, la verdad, es en todo el país que tenemos esa falencia tan grande. O sea que la verdad nosotros no podríamos como minimizar esa amenaza, pero sí es importante tener ahí que tenemos esa necesidad pendiente. ¿Listo? Bueno. El sistema, me iban a preguntar algo. Instructora, su merced, antes de nombrar las amenazas, oportunidades, dijo variables externas y... Bueno, esas son las variables externas, las amenazas y las oportunidades, las que yo debo consultar o que sí, generalmente salen como de hacer un buen diagnóstico, revisar qué de afuera me puede afectar mucho. Por ejemplo, los productos sustitutos también pueden ser una amenaza, ¿cierto? La competencia, aunque esto depende mucho de la persona que esté haciendo el análisis, porque hay personas que son tan positivas que dicen, no, eso es una oportunidad para mejorar. Entonces hay que mirar si de pronto la competencia es una oportunidad para mejorar o si es una amenaza. Ahí se busca, disculpe, instructora, se busca también las tendencias del mercado para saber las tendencias. Muy bien, vienen las tendencias. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que viene? Los comportamientos de los consumidores. Investigación de los medios de consumo. Todo lo que tiene que ver con los medios de consumo, cómo se está cambiando. Aquí también aplica el tema de logística, de los insumos, los precios. Por ejemplo, los insumos ahora son una amenaza. Lo que llamamos como, eso se llama es la crisis de los contenedores. Así se llama por si la van a buscar. Crisis de los contenedores.
son los que están haciendo que todo suba de precio. Eso no está pasando solamente aquí en Colombia, eso es un tema mundial. No sé, muchachos, estén pendientes por si viene otra pandemia. Ya no se habla de pandemia, pero el que hizo la OFA del año pasado tenía pandemia dentro de las amenazas. Voy a seguir escribiendo aquí que ya se me acabó la hoja. Mercados en crecimiento o nuevos mercados. El tamaño del mercado también es importante, ¿no? Total, el tamaño del mercado. En esto del comportamiento del consumidor, el tamaño de las familias. Miren, ese análisis que les voy a hacer con el tamaño de las familias tiene que ver con la pregunta que me hicieron ahorita de los tamaños de los empaques. Resulta que es que antes los empaques eran empaques muy grandes porque las familias anteriores tenían hasta 20 miembros. En una casa vivían mamá y 10, 11 hijos, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes viven en una casa? ¿Cuántas personas viven en una casa normalmente? Entre 3 y 4 y 5. Sí. Entre 3 y 4, ya los 5 son muy escasos. Entonces, miren que de acuerdo a ese tamaño de las familias es que encontramos sobrecitos pequeñitos de café. ¿Los han visto? La porción individual. También miramos los estilos de vida. ¿Por qué? Porque esos estilos de vida nos ayudan a decir si la gente le queda más fácil coger el café, meterlo al bolso y llevárselo al trabajo. Entonces ahí encontramos como unas oportunidades de hacer mejoras o de llegar a nuevos segmentos de mercados. Listo, cuéntenme qué inquietudes hay hasta acá. Bueno. Y continuamos con las estrategias. Después de realizar la matriz FODA, debemos diseñar unas estrategias, ¿cierto? ¿Qué significan esas estrategias? Yo casi siempre hago esa combinación. Las estrategias como de comunicación, lo que decíamos en la clase pasada, los medios de comunicación para darnos a conocer los productos. No, estas estrategias son a nivel competitivo, es decir, lo que yo quiero hacer para ser más eficiente y competitivo en el mercado. Entonces, lo que yo hago es tomar estas variables, tanto internas como externas, y las combino. Entonces voy a tomar una fortaleza y una oportunidad, ¿cierto? Entonces supongamos que mi fortaleza es que yo tengo muy buen mercadeo, tengo unos productos excelentes, tengo un muy buen producto. Y ese producto, tengo un excelente producto con muy buen factor diferenciador. Tengo productos diferenciados. Un producto excelente. Pero resulta que acabo de descubrir que hay unos mercados nuevos en crecimiento. Entonces, si combino estas dos variables, mercado, la oportunidad, nuevos en crecimiento, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué estrategia puedo sacar de ahí? Dolly, ¿estás por ahí? Bueno, yo les digo. Entonces resulta que Dolly tiene un producto excelente, un producto que quita los dolores. Entonces resulta que Dolly vende muy bien acá, pero ya se ha dado cuenta que hay personas en Medellín o en la costa que están interesadas en distribuir ese producto. ¿Qué tendría que hacer Dolly ahí? Abrir nuevos mercados
y buscar una persona en esos otros sitios que distribuya su producto a través de distribuidores en estas zonas, en las zonas que tienen crecimiento. En este caso sería Antioquia y la costa. Eso se escuchó bonito. No, y no pues que se escuche, puede ser realidad. Y el producto suyo se presta para eso. Pero entonces que miremos que esta estrategia que está diciendo, uy, es que Dolly se volvió muy competitiva. Dolly, ¿quién le dijo que podía hacer eso? No, Dolly hizo muy juiciosa su matriz FODA y la analizó muy bien. Y de ahí le salió esa estrategia. ¿Cierto? Entonces, luego aquí vamos a analizar una debilidad y la vamos a cruzar con una amenaza. ¿Para qué sirve esto? Pero es que, ¿y Dolly de dónde va a sacar esa estrategia? La estrategia que va a hacer aquí no es para potenciarlo. Como dice el diamante de Porter, el diamante de Porter me dice, yo tengo que elegir un lugar privilegiado en el mercado a través de una ventaja competitiva. Y mire que la ventaja competitiva aquí la analizamos dentro de las fortalezas, que era el producto diferenciado. Y con esa ventaja competitiva puede llegar a nuevos mercados, ¿cierto? Pero en cambio acá lo que tengo es una debilidad y una amenaza, pues como que una persona que no tenga una visión dice, no, ¿y yo qué voy a hacer con una debilidad y una amenaza? No, pues ya morí. Entonces pongamos que la debilidad sea que tengo un personal poco capacitado, ¿cierto? Es la debilidad, personal poco capacitado. Y la amenaza que sean este tema económico, ¿cierto? Tenemos unas variables económicas con mucha inflación y los precios están muy altos. Esa puede ser nuestra debilidad, la alta inflación. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que las ventas bajen. ¿Cuál es la estrategia aquí? Usted no puede bajar la inflación, pero sí puede hacer ¿qué? Bajar un poquito mi producto. No, porque la inflación es la que está alta y usted no le puede bajar al revés. Pero mira la debilidad. ¿Usted qué puede hacer para mejorar esto? Personal poco capacitado. Incentivar los concursos. Exacto, capacitar su personal. Educarlo y capacitarlo, sí. Incentivarlo. También los incentivos hacen que la gente quiera vender más, ¿cierto? Entonces, como usted no puede bajar la inflación, usted sí puede mejorar esta debilidad para vender un poquito más. Entonces, Dolly dice, no, es que mira, yo te tengo este producto que es buenísimo, ya el personal sabe qué significa el producto, cómo se vende, cuáles son los beneficios. Entonces, cuando el otro le diga, no, es que eso está muy caro, no, pero seguro vas a tener una excelente salud, va a mejorar esa condición de artrosis, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Uno piensa, pues yo voy a hacer el esfuercito y lo pago. ¿Cierto? Ahí está la estrategia. Muchachos, inquietudes. ¿Qué inquietudes tenemos? Por ahora, por lo menos en mi caso, yo voy entendiendo. Bastante trabajo por hacer. Sí, señora. Sí, señores. Esta competencia es compleja. Nos va a hacer comer mucho libro.
Bueno, yo creo que ustedes son la generación de los tutoriales, ¿cierto? Profe, yo tengo una consultica. Claro, dime. Pues bueno, digamos que ya que hablamos acá del tema del factor, el factor diferencial, pues yo todavía no lo tengo muy claro. O sea, tengo algunas ideas en mente, pero entonces no sé como qué tan viable sea cada una, o sea, como por cuál escoger. Eh, si quieres las miramos y yo te puedo asesorar. Esa puede seguirla. La Sí, otra, dime. esa puede ser una solución, pues las miramos entre los dos y las vamos ponderando. La otra solución puede ser un método más científico y hacemos como una especie de encuestica con 10 personas. 10 personas Ok. que hagan parte de tus clientes y les preguntas, ¿cuál de estas variables, valga la redundancia, valoras más? ¿Qué te gustaría más? Que el producto tuviera esto o esto o esto, y la gente siempre le da a uno la respuesta. Ok, bueno, profe, vale. Digamos en el caso de que yo te quisiera, digamos, mostrar las ideas, ¿sería para la próxima sesión? Bueno, yo estoy programada con ustedes. eh, en esta semana estoy programada toda la semana con ustedes. Pero el viernes pues estaría más tardecito. Sin embargo, no, yo no estoy programada mañana con ustedes, ¿cierto que no? Si tú tienes un espaciecito y me escribes, profe, te puedes conectar un momentico, yo saco el ratico y nos conversamos. ¿Por dónde te puedo contactar, profe? ¿Por el número de WhatsApp? Sí, no hay ningún O- problema. vale, profe, tú estás en el grupo de la profe, donde escribe la profe Nayarit. Sí, yo estoy en el grupo, sin embargo, por aquí vuelvo y les dejo el celular, el número del WhatsApp Ay, sí, porfa. para que se puedan comunicar más fácil. Entonces, en mi WhatsApp me están escribiendo y yo les saco el ratico para que podamos conversar. Ay, vale, profe, sí. Ok, Listo, profe, muchas gracias. listo, dale. Muchachos, hagamos algo. ¿Qué les parece si iniciamos en estos 20 minuticos que nos quedan esta partecita con la que iniciamos hoy, que es la localización, el tamaño y la explotación? Y yo creo que así nos puede ir rindiendo más, ¿no? Vamos haciendo. Yo creería que para la última sesión yo casi que los necesito ahí frente al computador para que yo vaya explicando y ustedes vayan haciendo. ¿Les parece? Listo, profe, sí. Estaría bueno. Listo, entonces Instructora, una pregunta, ¿es el de la localización y tamaño de explotación? ¿Es el punto número? en la guía lo tenemos en el punto número 6. Sí, ya lo vi. Listo. Entonces, vamos a empezar con la localización y el tamaño de la explotación. Y los vamos socializando. Yo creo que a veces cuando escuchamos al compañero se nos abren ideas a nosotros también. Y miren que hoy hicimos el paso número 6 y el 7. Todavía nos quedan faltando el paso número 8, que es el estudio ambiental y el financiero, que lo vamos a tocar en el próximo encuentro, que va a ser muy, muy importante. Es muy importante que para nuestro próximo encuentro tengamos listo eh, el, el listado de las materias primas para poder realizar el estudio financiero. ¿Listo, chicos? Entonces les doy unos minuticos para que vamos desarrollando este tamaño de la localización y el tamaño de la explotación.
Listo. ¿Quién adelantó algo? Pues en mi caso, dentro de la descripción detallada, por ejemplo, el análisis del terreno, en la altura estamos a 1800 metros pies de altura sobre el nivel del mar. La temperatura aproximadamente está normalmente, entre unos 12 a 15 grados centígrados. Y la acidez de su suelo varía dependiendo de su clima. Ok, muy bien. También nos hacen referencia a la extensión, más o Sí. menos. Entonces aquí la extensión en que se encuentra el cultivo del café está en 3 hectáreas y hay aproximadamente 19.000 matas de café. No, ok. Mira que ahí mismo yo ya me hice una idea de qué tan grande es tu plantación, ¿cierto? Sí, señora. Y productiva. Sí, señora. Pregunta María del Pilar. Señora. Ustedes tienen cosecha una vez al año, ¿cierto? Pues se recolecta, la grande sí, es una vez, pero por ejemplo ahorita las matas están, ya todas tienen su flor, entonces empieza lo que le llaman es el pepeo, empiezan ahorita es abonar y a porcar, lo que se llama limpiar la mata, el suelo. Más o menos a mitad de año ya empieza una que otra recolección muy pequeña. Pero en septiembre y en noviembre ya empieza la producción alta. Bueno, ¿y el sostenimiento de los costos en el resto del año qué? Pues como ellas es anual, entonces, por ejemplo, la carga de café estuvo que se vendió en diciembre en 2,5, pues ahí es donde uno empieza lo que se llama los recursos necesarios en el año, se hace un planteamiento, cuánto se necesita, si está en proceso de soqueo. Entonces es ahí donde uno hace, en lo de finanzas, guarda. Se hace como forma de la contabilidad que se va a gastar anualmente y que queda de ganancia. Esa es una debilidad. Sí. Debe estar ahí en la debilidad. No hay forma de diversificar también como para no depender de un solo producto. Sí, por ejemplo, dentro del cultivo de café se planta el plátano o el banano y él también se saca de ahí. Muchas veces también intercalan la yuca, ¿sí? Aunque ella también es demorada, son 18 meses, pero eso también ayuda. Ah, ok.
Listo, muy bien. Mira que ahí estamos haciendo un análisis DOFA del proyecto. Sí, Listo, María del señora. Pilar, excelente, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera ayudarnos o compartir esa primera parte? Listo, muy bien. Pues yo, profe, yo también había intentado adelantar un poco. Listo, dime. Digamos entonces para la parte de... Tomás, se te apagó el micrófono. Ay, sí, profe, qué pena, es que tengo como problemitas aquí de conexión. Listo, dale. Digamos para la parte de la altura, pues digamos sería acá en la zona de Bogotá, 1600 metros sobre el nivel del mar, en un piso térmico pues de características frías. La extensión del terreno serían aproximadamente 5 hectáreas. Y digamos que tendríamos que revisar el tema de la cantidad de plantas que se van a implementar porque son varios cultivos de varias plantas diferentes. Entonces, pues tocaría también revisar. Mirar las variedades, listo. Exacto, sí. Y la acidez también tocaría revisar, la acidez del suelo. Ok, listo. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la segunda parte sí es muy extensa. Esta sí nos va a quitar muchísimo más tiempo. Y ahí sí les queda pues como para hacerla en el tiempo libre. Voy a hablar. Instructora silenció la llamada. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ya con escuchar a los compañeros nos hemos dado cuenta de cómo se puede plantear la primera parte o el primer ítem de ese estudio técnico, ¿cierto? La descripción detallada del proceso productivo es, ojalá hagan todo el proceso muy, muy, muy descriptivo para que no se nos vaya a quedar nada en el aire, ¿sí? Ponerlo paso a paso, enumerarlo y bueno, primero hacemos esto y luego el paso a pasito, que no se nos vaya a perder ningún proceso. Esta parte sí nos toca hacerla como a cada uno en la casa porque aquí sí ya nos queda muy poco tiempo, pero lo importante es que ya empezamos como con la primera parte que es la localización, el tamaño de la explotación. Y si alguno en el estudio administrativo tiene alguna duda, me pueden escribir y vamos haciendo como la parte administrativa que nos quede bien organizadita, la matriz FODA, por lo menos la matriz FODA les pido que le saquen mínimo, muy poquitos, 10 variables por cada uno de los cuadrantes, es decir, 10 debilidades, 10 fortalezas, 10 amenazas y 10 oportunidades, para que podamos hacer un buen análisis del entorno, tanto interno como externo de la empresa. Listo, chicos. Quedo presta a cualquier inquietud que tengan ustedes. ¿Qué inquietud tienen acerca del proyecto? No sé, cuéntenme de todo lo que les expliqué hoy, cuáles son las inquietudes más grandes. Bueno, veo que no tenemos inquietudes. Entonces, no, la invitación es a que empecemos o continuemos con el proyecto. Quienes no han empezado el estudio técnico, el estudio de mercados,
Entonces empiecen con el estudio de mercados y empecemos también, continuemos con el estudio técnico. De tal manera que en la sesión que tenemos para dentro de 8 días, ¿sí tenemos sesión? Yo creo que no, déjenme yo reviso por acá. Nuestra próxima sesión es el 10, ¿cierto? Profe, pues yo había notado que era el 3. El 3 tenemos formación, pero no hay sesión sincrónica. Sin embargo, si ustedes me necesitan, profe, nos podemos conectar un momentico, yo me conecto. Ya todos los días que tengamos sesión, yo no tengo problema en conectarme con ustedes, así no esté pues dentro de la programación. ¿Listo? Instructora, sí, con su merced tenemos el 10 y el 14. Exacto. La conexión sincrónica. Las dos últimas sesiones que tenemos con su merced. Porque para el 10 tengo pues planeada la parte financiera. Y el 14, su merced nos indicó desde el principio, se monta la evidencia, antes no. Y de hecho, en la programación que les envió Nayarit aparece así. Sí, señora. Ok, entonces para que muy juiciositos, igual el 3 que tenemos sesión, tenemos el 3, el 4, no, en la semana 3. El mes 3. Yo lo tengo aquí por semanas. Ah, que la sí. semana 1 mía fue la semana pasada, en la semana 2 tengo el 23. En la semana 3 no tengo sesión con ustedes. No, señora. Y no sé si no me acuerdo si estoy programada con ustedes, yo me vi en otro grupo. Pero de igual forma, ya saben que estoy muchachos a su disposición. Si de pronto yo estoy ocupada con otra ficha, no se preocupen que yo saco el ratico y de alguna manera los estoy atendiendo. ¿Listo? Para que no se me desmotiven, no vayan a dejar el trabajo por la mitad. Yo voy a estar muy pendiente. Saben que voy a estar ahí pendiente para que terminen el proyecto porque veo que se conectan muy poquitos. Muchísimas gracias, instructora. Listo, chicos. Vale, profe, sí, muchas Y es que gracias. lo que sucede, instructora, que la matriz del marco lógico, hay varios compañeros que todavía no lo han presentado. Entonces, y como él va en conexión lo de mercadeo, pues es ahí donde de pronto algunos tienen de pronto la falencia. Sí, es verdad. De hecho, ayer una aprendiz me dijo que no había hecho, muchos no han hecho la matriz de marco lógico. Entonces, de hecho, el viernes que tenemos reunión, yo pues, voy a llevar como la inquietud de a ver qué estrategia podemos hacer para poderles ayudar a terminar esa matriz. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, que pasen una feliz noche y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche, Gracias, compañeros. lo Hasta mismo para luego. ustedes. Hasta luego.